Buenos días a todos y a todas. Vamos a empezar esta charla sobre el arte en la moda. Y bueno, primero me voy a presentar. Soy Sara Peisajovic, soy crítica de arte y me dedico más que nada a la docencia y a la investigación. Se escucha de fondo, están ladrando un árbol acá al lado, pero ya termina. Ya le pregunté y me dijeron que son 5 minutos y ya está. Pero bueno, igualmente aprovecho este momento de introducción para contarles un poco sobre mí, sobre lo que me dedico, que es más que nada la investigación y la docencia. Y disfruto mucho de la investigación, sobre todo de todos estos fenómenos o productos que se dan de la relación entre la moda y el arte, ¿no? Ese es como mi universo de investigación. Y bueno, por eso ahora justamente lo que decidí es armar como un itinerario muy concreto de algunos casos que para mí son paradigmáticos, tanto en la historia del arte como de la moda, pero que se combinan y se fusionan, y en base a esa fusión y a ese como entrecruzamiento, bueno, se dieron distintas situaciones que habilitaron otros cambios, ¿no? Lo que implica todo este recorrido de la historia de la moda que vamos a ir haciendo, donde el arte se va mechando, donde la moda en un modo se va apropiando, ¿no? En el buen sentido de prácticas y usos y costumbres de las artes, de diferentes lenguajes artísticos. Yo suelo como centrarme en las artes visuales, pero la realidad es que podemos observar cruces también con el lenguaje cinematográfico, con la danza, con el teatro. Así que, bueno, en esta ocasión lo que les voy a compartir, y la idea también es que podamos intercambiar opiniones y debatir un poco al respecto, son determinados casos concretos donde se da un entrecruzamiento entre la moda y el arte. Como Agus dijo, me parece que está más prolijo hacer las preguntas al final. Igualmente, si quieren ir dejándolas por el chat, yo sí veo que se puede ir contestando. Si a Agustina le parece bien, lo puedo ir haciendo. Y si no, bueno, dejamos un ratito al final para poder consultar y preguntar en caso de que tengan alguna duda o algo en particular. Así que bueno, eso es lo que les propongo, charlar sobre estos cruces entre la moda y el arte. Por supuesto, aclaro dos cuestiones. Una, que estos casos que yo elegí son algunos dentro de los tantos entrecruzamientos que se dan entre la moda y el arte. Yo hago propongo un recorte temporal y regional. Por un lado temporal porque abordo las cuestiones, estos fenómenos que se dan dentro del siglo XX y un poco también del siglo XXI. Pero bueno, esto no quiere decir que anterior a ese periodo no hayan existido otros vínculos entre ambos universos, ¿no? Por supuesto, esto es simplemente como una cuestión muy introductoria y un repaso por todo. Y por otro lado también lo que les propongo es un recorte de región, porque me voy a abocar a casos que se dan en Europa y en Estados Unidos, y dejo un poco de lado lo nacional, pero eso no quiere decir que por lo menos en nuestro país, en Argentina, no haya casos de sobra que se puedan como tomar como ejemplo, ¿no? De eso voy a intentar, a medida que voy explicando, les voy a ir haciendo como un paralelismo de lo que se puede dar en nuestro país, ¿sí? Así que voy a empezar a compartir una presentación. También tengo algunos videos para compartir. Perfecto. Bueno, entonces, no sé si están diciendo que no se escucha bien. No sé, Agus, si vos podés escuchar o... Sí, se te escucha con mucho ruido de fondo, por ahí si te corres el pelo del micro capaz que hace menos interferencia. Ahí vos decís que se escucha mejor. Sí, ahí mejora un poco. Bueno, perfecto, entonces cualquier cosa me avisan. Igualmente, si quieren, en algún momento si no se escucha bien o no se me corta, apago la cámara, que a veces suele provocar como
la conexión. Bueno, entonces les voy a adelantar algunos casos que vamos a ver, este recorrido que les propongo. Por un lado, vamos a, bueno, si se sigue escuchando mal, a ver, apago la cámara, quizá se escucha mejor. Les propongo entonces contarles cuál es el primer caso del que vamos a abordar. El primer caso tiene que ver con la fotografía de moda, ¿sí? Y empezamos el siglo XX con la fotografía de moda, y después vamos a continuar, no muy adentrado el siglo XX, ya casi en la década del 30, con distintas duplas que se consolidan en esa década. Por ejemplo, es el caso de Salvador Dalí y Elsa Schiaparelli. Y después, más adentrado el siglo, ya para la década del 60, vamos a ver el caso de Yves Saint Laurent y Mondrian. Y vamos a ver también el caso de Viktor and Rolf ya para fines del siglo XX. Eso por un lado con respecto a esta simbiosis entre los diseñadores y artistas plásticos. Una vez que hagamos eso, también vamos a empezar a revisar las tapas de revista, que esa es una investigación que ya así que está totalmente terminada y próximamente se va a publicar el texto. Pero bueno, la cuestión de las tapas de revista y esa investigación radica en rastrear estas condiciones de producción artística, ¿sí?, que se ven en las tapas, y en un periodo también muy acotado que va de 1920 a 1950. Una vez que analicemos el fenómeno de las tapas de revista, vamos a continuar con el desfile performático, ¿sí?, ya hacia finales del siglo XX. Vamos a abordar la noción del desfile, porque bueno, también es una investigación, entonces voy a comentar un poco los abordajes de la investigación, a qué considero yo desfile tradicional, cómo es este desfile rupturista. Vamos a ver los casos y por qué son performáticos, ¿no? Y por último, si nos alcanza el tiempo, vamos a ver el caso de la moda en el museo, que si bien es una temática muy rica, ¿no?, y que tiene diferentes aristas y variables para analizar, bueno, voy a hacer como un pantallazo muy general y sobre todo lo que voy a ir haciendo es apoyarme en determinados casos, ¿sí? La idea es graficar a partir de casos concretos este vínculo y este nexo del arte en la moda, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar. Y esta es una frase que saqué del catálogo de unas exhibiciones que realizó el Museo Met de Nueva York sobre la muestra de Schiaparelli y Prada. El catálogo de la muestra se llamó Schiaparelli y Prada, conversaciones imposibles. El catálogo justamente lo que hace es provocar un diálogo entre ambas diseñadoras, que por supuesto no fueron contemporáneas a nivel histórico, entonces es como una edición que se realiza para que, bueno, dialoguen sobre diferentes temáticas que explora la moda. Una de esas temáticas era el arte. Entonces, esta es una frase donde Elsa Schiaparelli va a decir que para ella el diseño de indumentaria no es una profesión, sino que es un arte. En contraposición, Miuccia Prada lo que dirá es que el diseño de indumentaria es creativo, pero no es un arte. ¿Por qué cito estas frases? Más que nada porque me parecen muy gráficas de un debate que estuvo en agenda y que continúa, creo que perpetuar en el tiempo, con respecto a si es la moda arte o no, si puede ser analizada bajo un estatuto artístico, y bueno, y todo lo que implica semejante legitimación, ¿no?, de la moda. Entonces, me pareció interesante poner esta frase porque la realidad es que siempre vamos a encontrar posiciones antagónicas con respecto a esto. Personalidades que consideren que lo que hacen, que su oficio es artístico, 100%, y que lo lleven a cabo en consonancia con eso. Y por otro lado vamos a encontrar incluso colegas, diseñadores también, o críticos, o periodistas, o gente del ambiente que considere que no, la realidad es que hay una diferencia abismal entre una práctica y la otra, ¿no? Y me parece que lo que puede ser más significativo quizá, o más enriquecedor, y esto un poco toca el arte, es no la pregunta por qué es arte, o mismo abocado más a la moda, qué práctica dentro de las prácticas vestimentarias
pueden ser consideradas artísticas, sino en qué caso, o cuándo es que un discurso, por ejemplo, en este caso de la moda, se puede presentar o puede ser analizado bajo un estatuto artístico, ¿no? Me parece que ahí es donde tenemos un poco más de jugo y lo podemos exprimir más a esa cuestión. A continuación les voy a mostrar otra cita de Pierre Bourdieu, justamente hablando un poco de esto, ¿no? Retomando la cuestión de si la moda es arte o no, y apuntado en realidad a otro contexto, no directamente a la moda. Él lo que va a explicar es que, bueno, la obra de arte es un objeto que existe como tal, solo en virtud de la creencia que la conoce y reconoce como obra de arte. Me parece que este punto es crucial para entender que, bueno, que la obra de arte, por ejemplo, que es lo que estamos hablando ahora, pero tranquilamente podemos aplicar a la moda, no alcanza a compensarla justamente como un producto de una actividad del individuo, ¿no? Sino que, bueno, que se instituye socialmente. Esa es la realidad de la obra, es como que entra en circulación y entonces, por un lado, vamos a tener esa producción material, eso que podemos contemplar de la obra de arte, una escultura, un lienzo, una instalación, pero por otro lado también va a estar su producción simbólica, ¿no? Esa producción que le da valor a la obra. Y eso es parte del proceso de legitimación, ¿no? De consolidar una pieza artística como tal, y en el caso de la moda, consolidar que un vestido es digno de ser expuesto en un museo, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos productores que van a darle como sentido a la obra, le van a dar como esta legitimidad, bueno, no son ni más ni menos que críticos, que curadores, instituciones como el museo, instituciones universitarias, galeristas, bueno, todo un grupo de personalidades que son los encargados de estudiar, de analizar y de emitir su opinión y de ese modo consolidar a un artista, a un objeto, a un movimiento, a una corriente, ¿no? Y eso en algún punto me parece que es un poco lo que necesitamos que pase con la moda en determinados contextos, ¿no? Esta legitimación que todavía no se termina como de completar y siempre queda en debate si es o no artística y demás. Eso es como una especie de panorama para ver dónde estamos parados con respecto a la moda y el arte, cuáles son las corrientes que podemos ir como entendiendo y cómo lo podemos entender no solamente este vínculo, sino por ejemplo el vínculo directamente con la moda, ¿no? Cuando uno habla de moda, bueno, también estamos hablando de un sistema abismal, ¿no? El sistema de la moda, que a su vez, si nos ponemos a pensar, el sistema de la moda en sí se consolida como tal en el siglo XX. Si bien nosotros podemos rastrear moda desde la prehistoria y habrá mucha bibliografía al respecto, de procesos que se dan en su momento, que son fundamentales para el desarrollo de la vestimenta mucho después, o esta cuestión sobre todo prestando atención a la comunicación de moda, que quizás en el siglo XVII, y es algo que su misión original quizá continúa hasta el presente. Digo, más allá de que hay cuestiones anteriores al siglo XX, el sistema de la moda, como lo conocemos hoy en día, se consolida en ese momento de la historia, ¿no? Entonces, dentro de todo es un siglo de esta cuestión, de esta composición casi bipolar, porque nace con la alta costura, nace con el diseñador Richard Worth, Frederick Worth, que lo que hace justamente es impulsar las presentaciones de moda, él va a ir habilitando diferentes colecciones por cada temporada, va a realizar diseños, que luego va a confeccionar de acuerdo a la clientela que lo solicite, va a habilitar estas presentaciones de moda novedosas para ese momento, luego se continuará con el prêt-à-porter, y bueno, y ahí van a ir como consolidando ese calendario de moda que hasta hace muy poquito era de una forma y ahora con toda la cuestión coyuntural va mutando, ¿no? Se van presentando nuevas posibilidades. Pero bueno, la moda, como la entendemos con ese sistema, que esa cuestión media, como decía antes, de bipolar, de una alta costura con producción muy cuidada, con géneros nobles, con un diseño a mano y una confección sobre todo a mano, a una masificación, a un fast fashion, a una producción seriada,
y hasta esta posibilidad de habilitar la no moda y la antimoda, ¿no? Bueno, todos esos componentes forman parte de esta moda. Por otro lado, hay gente que dirá que la moda es marketing, y si vamos a un diccionario enciclopédico, vamos a leer que la moda es simplemente como estas costumbres que están en boga y que están más relacionadas quizá con los trajes y con los adornos o los accesorios, ¿no? Bueno, yo me voy a parar desde el lugar del sistema de la moda, entendiendo como que es un sistema que abraza diferentes prácticas vestimentarias y que claramente son como un producto más ideológico de la sociedad y la cultura, ¿no? Eso es lo que permite la indumentaria en algún punto. Entonces, en esos discursos que va a ir realizando la moda, bueno, me voy a centrar en estos que sin duda tienen mucho de artístico, ya sea porque se apropian de prácticas o de costumbres, ya sea porque retomen movimientos artísticos, porque se combinen con artistas ya reconocidos en el campo del arte. En fin, vamos a ver una serie de situaciones que van a ir como guiándonos en este recorrido. Bueno, ahora sí, vamos a empezar entonces con el primer caso, que es el caso de la fotografía de moda, ¿sí? Y es el caso de Man Ray. ¿Por qué elijo el caso de Man Ray? La fotografía de moda es también de cuando empiezan los primeros, la comunicación de moda, las revistas de moda en su momento, y como yo les comenté, surgen en el siglo XVII y al poco tiempo se publicaban grabados en blanco y negro, después a color. Pero bueno, después surge la fotografía y aparece la fotografía de moda. Yo voy a ubicar la fotografía de moda, con el caso de Man Ray, en la década del 20 del siglo, la década del 20 del siglo XX, ¿sí? Es ahí donde yo me voy a centrar en la fotografía de moda. ¿Por qué? Porque Man Ray es un caso paradigmático en la fotografía de moda. Por un lado, su guiño artístico es concreto, ya que la historia del arte lo va a reconocer a este artista como un artista exponente de los movimientos de vanguardia, del surrealismo y del dadaísmo, por un lado. Y segundo, porque con su fotografía de moda él habilitó un camino y un recorrido que después fue retomado por otros fotógrafos de moda y por otros artistas incluso. Entonces, eso me parece que también es lo significativo en este caso y lo paradigmático de este artista, ¿sí? En comparación a otros. De hecho, él viene a quebrar un poco la fotografía del momento, donde se le ponía mucho énfasis a la pose para mostrar y lucir la prenda. Ahora vamos a empezar a ver algunas imágenes. No sé si lo conocen a Ray, si sabían que era un fotógrafo de moda, o que por lo menos sus inicios fueron como fotógrafo de moda. De hecho, creo yo que si uno habla de Man Ray, quizá lo asocia más a los movimientos de vanguardia y a cómo es un artista visual, y no tanto a su oficio como fotógrafo de moda, ¿no? Entonces me parece que por ese lado es interesante también mostrar este caso. Bueno, acá podemos ver distintas imágenes. Hay una frase, cito de él, que dice: la fuerza creativa y expresiva de la pintura reside materialmente en el color y en la textura de los pigmentos, en las posibilidades de invención, de organización, y en el piso plano en el que estos elementos se ponen en juego. Bueno, si bien esta frase está como más enfocada hacia la pintura, ¿no? Y hasta una cuestión más plástica, la del color y demás, también habla de la fuerza creativa, y me parece que eso es un poco que se puede contemplar en sus imágenes, ¿no? En las posibilidades de invención y de organización, bueno, él cambió las posibilidades de la fotografía de moda para ese momento. Si pueden observar estas imágenes, claramente, son accesorios, se ponen en juego otros objetos, ¿sí? Mismo en esta imagen, bien surrealista, acá también, ¿sí? Son características propias de este movimiento del surrealismo, que si bien lo vamos a ver de vuelta con las tapas de revista, vale aclarar que el surrealismo, los lineamientos generales eran, bueno, la irracionalidad, la ensoñación, la libertad creadora, ¿sí? Se provoca como una suerte de automatismo psíquico. En realidad lo que se intentaba era como
expresar el funcionamiento real del pensamiento y dejar un poco de lado esa preocupación estético-moral, ¿no? Bajo esos lineamientos es que estos artistas se imprimen en el surrealismo, realizan estos trabajos, ¿no? Entonces me parece que, bueno, que es interesante ver el giro que da la fotografía de moda en ese momento. Para contarles un poco de Man Ray, él comienza trabajando en la década del 20 con Paul Poiret, diseñador, reconocidísimo en la historia de la moda, también, bueno, es Chanel, que mucho no comulgaba con las cuestiones artísticas entre la moda y el arte, ¿no? Lo tildaba como un diseñador teatral, un poco como subestimándolo, pero la realidad, y bueno, lo adjudicaba también a como esos trajes que hacía, que parecían más diseños de vestuario que vestibles para ocasiones más formales, con colores estridentes, él se inspiraba mucho en el Oriente. Entonces, bueno, igual también Chanel iba a estar como en pique un poco con Elsa Schiaparelli, no solo por el momento histórico, sino porque claramente las dos se paraban en distintos lugares del diseño, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a Paul Poiret, es él quien oficia como de la primera posibilidad, ¿no?, que tiene Man Ray para trabajar en la moda. Entonces comienza, bueno, retratando sus creaciones. Después, la realidad es que hay una editora de moda, que es Carmen Snow, que es otra pieza paradigmática y súper reconocida en la historia de la moda, que es esta editora que ni más ni menos fue quien catapultó a Christian Dior en el 47, cuando surge Christian Dior con esta nueva silueta. Es ella quien dice, lo bautiza con el New Look, ¿no? El poder también legitimador, ya que estábamos hablando un poco de eso. Bueno, en este caso es un poco lo mismo, es legitimar a un diseñador y automáticamente provocarle fama y éxito rotundo. Entonces, bueno, es esta editora, Carmen Snow, que ve el trabajo de Man Ray y decide contratarlo. Carmel Snow es el nombre de la editora. Y decide contratarlo para trabajar en Harper's Bazaar, que es donde ella estaba trabajando, ¿sí? Entonces, ese es el recorrido que va a realizar Man Ray, comenzando con este diseñador Paul Poiret, y bueno, y después en las tapas de revistas más reconocidas, ¿no?, como Harper's Bazaar. Después, por supuesto, en el 25 está la exhibición en París, la primera exhibición internacional en París, y él también, hay todo un pabellón curado por Jean Lavin, y ella justamente lo que va a permitir es que Man Ray exponga muchísimas fotografías. Entonces, digo, este vínculo entre la moda y el arte era muy concreto en ese momento, y en la fotografía de moda lo podemos ver con este caso, ¿no? Man Ray justamente lo que innovó es con respecto a la composición de la fotografía. Esto que yo les comentaba antes, de que antes era simplemente mostrar la prenda en unas poses cuidadas y básicamente similares, que no variaban mucho. Bueno, de repente Man Ray toca estas cuestiones muy generales y juega con los recortes, con las luces y las sombras, con la coloración. No se trataba de documentar las tendencias, si se quiere, sino justamente de jugar y de otorgarle narración, creatividad, un poco más de libertad a los relatos. Y después vamos a ir viendo más adelante, quizá, cuando, bueno, una historia de las editoras también lo habilitaría, es conocer cómo esta cuestión de la edición, de las editoriales de moda, de incluir narración en las producciones, bueno, tiene quizá un principio o un gen incubador en este momento. En ese sentido me parece como súper interesante. Otra cosa que quería aclarar es que las imágenes de esta presentación corresponden al museo, a la muestra que se hizo en el Museo de Marbella, perdón, con una muestra de Man Ray que se llamó Man Ray y la moda. Entonces ahí también se podían ver como muchísimas más imágenes de su periodo más creador, ¿no? Así que bueno, este es el primer caso que vimos, es el caso de la fotografía de moda. Si queremos ver a nivel nacional, que me propongo como hacer este paralelismo, a nivel nacional recuerdo una muestra que se hizo en Fundación OSDE, curada por María Laura Carrascal,
que es una historiadora del arte rosarina, que realizó esta muestra Magia Negra con los diseños de Pablo Ramírez. No sé si alguno tuvo oportunidad de visitarla en su momento. Se hizo por primera vez en Rosario y después vino a Fundación de acá en Capital Federal. La realidad es que no solamente se mostraban los diseños de Pablo Ramírez, sino también aparecían los retratos de la dupla Valmuso. Los fotógrafos también tienen una cuota artística muy interesante y que, bueno, que dentro de lo nacional proponen otra forma de retratar quizá sobre moda, ¿no? Entonces me parece que es interesante. Yo les comento un caso en particular, nada más, pero bueno, se puede seguir buscando mucho más. La realidad es que no quiero dejar de nombrar casos. Val Muso. Val y Muso son dos apellidos, son ellos dos, son una pareja, creo que ahora viven en París, pero bueno, suelen participar de muchísimas producciones fotográficas. Es muy interesante el trabajo que ellos hacen. Así que los invito, por supuesto, a mirar un poco más e investigar sobre ellos, ¿no? Pero bueno, la intención es, aunque sea, darles un dato de lo que pasa a nivel nacional. Que me fui todavía acá. Bueno, diseñadores y artistas. Empezamos con otros casos, ¿sí? Los diseñadores y artistas les comenté que vamos a ver 3 casos paradigmáticos nuevamente desde mi punto de vista. Vamos a empezar con la dupla Salvador Dalí y Elsa Schiaparelli. Un poco también a nivel histórico y cronológico nos viene bárbaro porque estamos en la década del 30, ¿no? Ya pasamos de Paul Poiret y de Man Ray en la década del 20 y ahora ya nos sumergimos en la década del 30, que es una década artística por excelencia, ¿no? Es necesario también como reponer un poco el contexto histórico, este contexto de un periodo de entreguerras, un contexto bélico muy sufrido, por supuesto, a nivel social, a nivel económico. Entonces es ahí donde el arte aparece en algún punto para dar luz, ¿no? Entonces, cuando hablo de periodo artístico, bueno, me refiero un poco a eso, que es el momento donde surgen, por ejemplo, las primeras vanguardias artísticas, que dentro de la historia del arte son fundamentales para comprender no solamente el arte moderno, sino también todo lo que vino posterior. Entonces, Salvador Dalí sin duda es un exponente de esas vanguardias artísticas, que se inscribirá bajo el surrealismo. Más adelante, cuando veamos tapas de revista, vamos a volver a hablar sobre él, pero bueno, hago como una pequeña introducción, ¿no? Elsa Schiaparelli, que les comenté, es esta diseñadora, que a veces no comunicaba mucho Chanel con ella, porque bueno, los perfiles eran totalmente diferentes, esto es más que nada un dato de color y para visibilizar un poco más a nivel macro. Pero si vamos a hablar de esta diseñadora, me parece súper importante aclarar que en realidad su poder y su espectacularidad no radicaba quizá justamente en el oficio del corte y confección, ¿sí? No se la considera una maestra del diseño o una arquitecta de la indumentaria como por ejemplo Madeleine Vionnet, o mucho después será reconocido Balenciaga, ¿no? Como el maestro y demás. No, esa no era su fortaleza, sino justamente la cuestión de saber leer la época, ¿no? De estar en sintonía con lo que estaba pasando. Y sin duda, lo artístico era un clima de época. Entonces ella, yo ahora les voy a leer una frase del mismo libro, del mismo catálogo, donde dice: trabajar con artistas como Dalí me despertó una exaltación sin límites. Ellos me cambiaron la idea de que un vestido debe ser algo que solamente se vende. Y ahí está el tema también en discusión de nuestra charla, ¿no? Corrernos un poco de la mera función utilitaria de la vestimenta, empezar a analizar las otras prácticas vestimentarias, por supuesto que también tienen que ver con eso, y es un poco la búsqueda y la exploración que hicieron estos diseñadores, ¿no? Entonces, trabajaron con colecciones de Schiaparelli, Dalí diseñaba algunos motivos que eran replicados en los géneros, como por ejemplo podemos ver el vestido langosta, ¿sí? Que es súper reconocido, que muchos años después, una versión de este vestido, la editora Anna Wintour. De hecho, si están atentos a las colecciones, no sé si suelen mirar las colecciones, las últimas colecciones, hace
2 o 3 temporadas que la casa Schiaparelli está lanzando con todo la línea de accesorios. Y si pueden ver esta foto de acá, hay como unas reminiscencias a esto que se generó entre esta dupla, ¿no? Entre Dalí y Schiaparelli en su momento. Esto surrealista de, por ejemplo, del prendedor ojo o simular la boca a partir también de un accesorio, me parece que es totalmente diferente y que es muy lúdico y que es muy propio de los lineamientos de esos movimientos de vanguardia, ¿no? O el sombrero zapato. Bueno, son apenas algunos ejemplos de las producciones que fueron fruto de esta dupla. Y que después también son retomadas, porque ya les comento lo que pasaba con esta marca hoy en día, que sigue siendo como haciendo uso y abuso de esas inspiraciones. Entonces, me parece que estaba bueno marcar esto. De hecho, si uno tiene la posibilidad, bueno, no ahora, pero más adelante, de viajar en Caracas, en España está el museo, una de las casas, el Museo Casa Dalí, y hay un sector donde está curado, todo impresionante porque es un saloncito muy pequeño, donde está solamente la joyería y los diseños de Dalí en común con Dalí. Y bueno, y entonces uno entra a un lugar muy oscuro, con una luz muy tenue, donde simplemente se iluminan estos gabinetes donde tenemos la billutería que realizaron esos. Es impresionante, sin duda me parece que está bueno. Quizá virtualmente también uno puede hacer ese recorrido. Bueno, este es el caso de Dalí y Schiaparelli. Ahora vamos a ir a otro caso, que capaz que también lo conocen, que es el caso del diseñador Yves Saint Laurent y su apropiación, también entre comillas, ¿no? En el buen sentido, del diseño abstracto de Mondrian. ¿Sí? Acá, bueno, yo les muestro una imagen del cuadro para que puedan conocerlo en caso de que no conozcan el diseño original. Y bueno, y justamente en estas dos imágenes tenemos algunas imágenes de los videos que realizó Yves Saint Laurent en el 65, ¿no? El cuadro de Mondrian es del 22, se titula Composición con azul, rojo, amarillo y negro, y los vestidos que realiza Yves Saint Laurent son de 1965. Bueno, es muy interesante varias cuestiones con respecto al vestido con este género, ¿no? Por un lado, bueno, el cuerpo femenino en algún punto se vuelve cuadro, ¿no? Hablando del cuerpo, que es un tema que es necesario debatirlo y analizarlo con todas las aristas que implica, pero bueno, más allá de una cuestión más política o sociológica, quizás bien artística, bueno, este cuerpo se vuelve cuadro, ¿no? Este diseñador lo que hace es adaptar estos motivos pictóricos del cuadro, la abstracción, las líneas, la geometría, los colores puros, y lo aplica a un vestido recto, le corta la rodilla, después también va a lanzar una línea de sacos, y lo realiza en un vestido de cóctel, ¿no? De noche. Es un homenaje que el diseñador le realiza a Piet Mondrian, pero también es un guiño a la historia del arte y de la moda, ¿no? Me parece que en ese sentido también es muy interesante esta combinación y cómo es retomado por la historia de la moda. Vamos a ver otro caso más adelante, pero me resulta como importante destacar que a veces los vínculos entre moda y arte, uno a veces los pasa como por alto. Y bueno, acá claramente hay un vínculo, ¿no? Hay una decisión, hay una elección de retomar a un artista tan reconocido como Mondrian en su prenda y en sus diseños. Después vamos a ver, cuando vemos la moda en el museo, vamos a ver que justamente le realizan una exhibición, otra editora, Diana Brilland, realiza la primera exhibición así como exhibición show a Yves Saint Laurent, y bueno, ahí vamos a ver que hay como más vestimenta con respecto a este motivo, ¿no? Pero bueno, esta es otra de los ejemplos. Si avanzamos un poco más, voy a tomar un poquito de agua. Avanzamos un poco más y encontramos este caso más contemporáneo, ¿no? De los diseñadores Viktor and Rolf, esta dupla holandesa,
que bueno, que ya automáticamente yo cito un poco el lema o el leitmotiv de la colección, que era We are Fashion Artists. Entonces, sin dudas ellos ya enunciativamente se pronuncian como artistas del diseño, como artistas en la moda. Cada uno podrá interpretarlo más con relación a lo que considere. Lo que podemos ver acá es una presentación que hicieron en el año 2015, hicieron en el Palais de Tokio. Por supuesto que es parte de una presentación de moda, pero sin embargo yo no lo ubico en los desfiles, sino que me resulta muy significativo un poco ubicarlo también en el tercer lugar de estos 3 casos que vimos, ¿no? Comenzamos con el caso de Dalí Schiaparelli, donde era sin duda una cuestión artística porque es el artista plástico mismo el que realizaba las colecciones en sintonía con la diseñadora. Ahora, antes vimos a Yves Saint Laurent, que lo retoma y se inspira, le rinde una suerte de homenaje. Entonces ya el cuerpo pasa a contener esa obra de arte, ¿no? Que por supuesto es un vestido, pero un vestido que después pasó por un museo, un vestido que los motivos están relacionados directamente con una de las obras más recordadas de la historia del arte. Pero llegamos a este tercer caso, este tercer estadio, donde justamente es como una mezcla entre las dos situaciones. Tenemos diseñadores que se consideran artistas, ¿sí? Y que de este modo lo que hacen es jugar un poco con los principios básicos, ¿no?, de las artes plásticas, con el cuadro, con la obra en sí, con uno de los géneros pictóricos establecidos en el arte, que es por ejemplo la naturaleza muerta, o esta pintura del 1600, que es replicada en estos cuadros, y que luego va a ser forjada por los modelos. Lo que pasa es que esta suerte de vestidos son como tomados directamente del cuadro, ¿sí? Es como en el caso anterior, que pudimos ver, donde, bueno, es simplemente el motivo, ¿sí? El motivo abstracto, de líneas rectas y de colores puros. En este caso, se toma el cuadro hecho para la ocasión y se lo corta. Es interesante para seguir analizando la figura del cuerpo en esta cuestión enunciativa, pero sobre todo también porque hace como una síntesis, ¿no?, de los casos que vimos antes. Es interesante porque también nos permite como preguntarnos si es que hay que ponerse el arte encima o si acaso colgar un vestido es lo mismo que colgar un cuadro. Es un poco las preguntas que estamos debatiendo sin nombrarlas, ¿no? Y cuando vayamos al caso de la moda en el museo, bueno, va a ser un poco más explícito, pero esto también tematiza sobre eso. Así que, bueno, este es otro de los casos. Igualmente también estamos hablando de una dupla de diseñadores, supongo que los conocen, pero además ellos, sus comienzos, es muy interesante porque Victoria Lescano tiene un libro que se llama Followers of Fashion, que ella relata un poco unos fragmentos de la historia de la moda y en este caso habla sobre estos diseñadores, ¿no? Y cuenta una historia que es que en los principios, el comienzo de esta dupla, ellos eran muy conceptuales y muy manejaban un sentido del humor muy agudo con respecto a la moda, ¿no? Y estas concepciones así más relacionadas con lo frívolo o lo banal, sin duda en relación con la moda, o por lo menos con algunas prácticas de la moda. Entonces, una de sus primeras presentaciones eran con ropa de juguete, e incluso también habían generado un perfume ficticio, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece como que es muy interesante. Después, por supuesto, ellos decidieron, Victoria Lescano en el libro Followers of Fashion, va a decir justamente que después, bueno, claramente llega un punto el diseñador donde tiene que ver si continúa de ese modo, con esa conducta, o en algún punto también cede ante las necesidades del mercado y, bueno, y consolida un poco más como un diseñador, como una dupla, en este caso una dupla diseñadora. Pero bueno, es muy interesante y habría que rastrear un poco más esos inicios para darnos cuenta que esto no es una sorpresa, sino que es una marca registrada en Viktor & Rolf, coquetean constantemente con el arte, con sus prácticas, con sus inspiraciones. Así que también me pareció un caso
súper interesante, diferentes, como pudimos ver, son 3 casos diferentes, pero que en sí mantienen cierto vínculo, más allá de este gran tema macro que es la moda y el arte. También hay que ver qué de la moda y el arte estamos viendo, ¿no? Y estamos viendo, bueno, el uso de determinadas prácticas, la apropiación de estilos, el juego con las cuestiones más significativas del arte visual, ¿no? En este caso es el cuadro, es el género pictórico naturaleza muerta o abstracción. Bueno, todo eso está aplicado a la moda con un sentido muy dirigido hacia eso, ¿no? Bueno, ya terminamos entonces con la segunda parte y vimos entonces la fotografía de moda, vimos el caso de Man Ray, continuamos con estas duplas de diseñadores o estos casos de nexo entre un diseñador y un artista plástico, vimos a Dalí con Schiaparelli, vimos a Mondrian con Yves Saint Laurent y ahora vimos a los Viktor and Rolf. Y vamos a continuar con el tercer tema, el tercer tema es el arte visual en las tapas de revista, Vogue y Harper's Bazaar, de 1920 a 1950. Bueno, aclaro algunas cuestiones. Primero, igual mientras tanto voy mostrándoles algunas de las tapas. Esta es una investigación que en breve ya se publicará. ¿Y por qué yo hago ese recorte temporal? Que es un poco lo que estuvimos, lo que les estuve explicando hasta recién. Esto, las vanguardias artísticas, las primeras vanguardias artísticas se dan, por ejemplo, el cubismo, el surrealismo, el futurismo, el art déco, se dan justamente en el periodo de entreguerras, ¿sí? Es ahí donde surgen. Entonces es donde se percibe como un nuevo modo de realizar, en este caso, las portadas, ¿sí? Como apropiándose de esas prácticas de las artes visuales, en especial de estos lineamientos más vanguardistas, ¿sí? Por ejemplo, el surrealismo, el dadaísmo, el cubismo, etc. Entonces, en este sentido yo hice una selección de algunas tapas para empezar a contarles un poco qué es lo que yo percibí en estas tapas como muy artísticas y cuáles son los gestos artísticos que sin duda marcan una diferencia con las tapas anteriores, que eran tapas más de fotografía, ¿sí? Por supuesto que no es que en ese periodo solamente salen este tipo de tapas, no, para nada, es un recorte, por supuesto que la fotografía continúa, pero bueno, me llama la atención que también se van como desarrollando estas tapas que sin duda son totalmente novedosas. El periodo que yo elijo en este recorte cronológico es de 1920 a 1950. Imagínense que hay muchísimas publicaciones en ese periodo, yo me quedo con algunas poquitas tapas porque de verdad encuentro marcas muy significativas en relación con lo artístico, ¿no? No se olviden, y además también porque, bueno, coincide con este periodo de las primeras vanguardias artísticas, ¿no? Un poco más extendido, quizás. Entonces, bueno, ¿qué cuestiones vemos, así como muy artísticas, que podamos como empezar a ver? Bueno, por lo menos en esta etapa, es la etapa de Vogue. Yo no sé si reconocen rápidamente qué estilo es, pero bueno, estamos hablando de el surrealismo, ¿no? Esta es una etapa que, como podemos ver acá, en el margen inferior izquierdo, está firmada por Salvador Dalí. Bueno, ahí ya estamos hablando de dos gestos fundamentales. Uno es la firma, y otro es el estilo, ¿sí? Este movimiento artístico que es el surrealismo. Yo ya les conté un poquito antes, cuando habíamos visto lo de Schiaparelli y esos lineamientos muy generales del movimiento surrealista. Pero bueno, también a nivel más formal del diseño y de la artisticidad de este cuadro, no, es un fallido, de esta tapa de revista, bueno, claramente vamos a ver que hay diferentes escalas, las figuras están como, es como propio de un universo medio onírico y real, artificial, hay juxtaposiciones entre una figura y otra, se da una simultaneidad y un montaje de efectos en escalas muy diferentes, ¿no? Pues es una paleta de color también muy particular. Miren cómo está el logo de la revista, es una característica también, pero más que del surrealismo, por supuesto, sino que es una característica de un momento
en particular de la historia de las portadas de revista en general, que es cuando se promueven como cover arts, ¿sí? Como estas tapas dignas de colgarse en una pared, ¿no? De hecho, a estas dos tapas, en este caso acá tenemos la firma de Dalí y en esta otra portada tenemos la firma de Giorgio de Chirico. Sin duda está el gesto artístico del cuadro que se cuelga en la pared con la firma del artista, ¿no? Digo, no quedan como muchos eslabones al azar y sin embargo toda la composición de esta tapa destila rasgos artísticos. Entonces, esas son una de las condiciones que me parecen más interesantes. Después, por supuesto, también hablamos de géneros pictóricos. Yo lo que percibo en esta tapa de Chirico, es un artista, veo como si fuese el género pictórico de la naturaleza muerta, pero bueno, como estamos hablando y tematizando una revista de moda, de indumentaria, en vez de ver el típico cuadro de naturaleza muerta, que es el cuadro de bodegón, la pintura de bodegón con jarra, o el bowl con fruta, o mismo esa naturaleza muerta. Bueno, en este caso estamos viendo un clutch, estamos viendo unos guantes, una flor, una diadema, digo, tenemos otros accesorios propios del universo de la indumentaria, pero sin embargo, la forma de retratarlo, sin embargo, el motivo y la técnica, sin duda, nos retrotraen un poco a esos lineamientos artísticos, ¿no? Entonces, en ese sentido, estas dos tapas me parecen... ¿Sí? Sí, discúlpame, ¿podrías ir anotando los nombres de los diseñadores en el chat que la gente está consultando y por ahí no sabe bien escribirlo a medida que vas charlando? Estaría bueno poner los nombres. No lo repito, lo escribo. Sí, obvio. Bueno, igual creo que ya lo van como mencionando. Creo, a ver si me queda alguna cosa por contestar. El libro, bueno, el libro ahí dijeron es Followers of Fashion de Victoria Lescano. Acá igualmente lo escribo. Creo que es un libro de 2010. Es precioso. Es uno de los libros. Después el otro libro es un catálogo de la muestra de Carelli. Este capaz que es difícil de conseguir acá, pero bueno, se puede pedir quizá. Carelli filtrada. Y después los diseñadores, bueno, Salvador Dalí, es fácil de entender, y el otro es Giorgio de Chirico, que es un artista visual, ¿sí? Y las dos revistas son Vogue y Harper's Bazaar. Ahora, en esta primera no estamos viendo tapas de Harper's Bazaar, en la que sigue sí lo vamos a ver. No sé si quedó algo más por contestar, avísenme ahora que yo lo repongo sin problema. Bueno, entonces, esas son características así como pictóricas que veo en estas tapas. Después, avanzamos y acá tenemos otras portadas, ¿no? Y en estas portadas vamos a encontrar otros rasgos. Por ejemplo, la cuestión del cuerpo. El cuerpo en la moda es fundamental, ¿no? En la comunicación de moda es fundamental, en los desfiles es fundamental. Digo, se están dando como figuraciones del cuerpo que hoy en día encima es un tema tan en agenda, ¿no? Para deconstruir un poco esta visión de los mandatos más hegemónicos y de cómo deberían ser los cuerpos o no. Y lo que vamos a ver en esta primera imagen, este fondo azul, que en realidad es un azul ultramar, yo lo veo más un azul Klein, no sé si conocen, pero el artista plástico Yves Klein en su momento creó un pigmento azul Klein, después se lo tituló por supuesto azul Klein, que es un color muy reconocible, es imposible que uno se confunda. Y entonces, bueno, justamente, si fuesen años después, diríamos que es un azul Klein. En este caso no hay forma y decimos que es justamente una portada de un color azul ultramar. Pero bueno, acá no hay ningún cuerpo. Sí, exactamente, es más de los 30. Y en realidad finales de los 20, acá no se percibe bien, pero es finales de los 20 por el Art Deco. Le estoy contestando a Mayra que dice, no sé si lo decías por eso, pero por el estilo. Pero volviendo un poco a esta portada, lo que podemos ver es que no hay cuerpo.
Y sabemos que es una revista de moda porque el título nos lo dice, porque el logo dice que es Vogue. Pero no hay nada más que eso. A mí en algún punto me hace recordar el suprematismo, algunos cuadros de Kazimir Malevich. Yo no sé si lo tienen, es artista visual, es un artista visual ruso. Justamente su movimiento, el suprematismo, trascendió los límites de la figuración, plasmó una percepción del mundo, pero a través de la abstracción. Claramente acá no hay más que el color, y bueno, sacamos el título. En algún punto lo que propone es como volver ese grado cero de la pintura, ¿sí? A la pincelada, a la parte más elemental del cuadro, que es el color. Y bueno, él tiene dos cuadros que son lo más reconocidos, que es el cuadrado rojo y el cuadrado negro, ¿sí? En 1915 y 1923. Entonces, bueno, a mí esta tapa de color puro, sin dudas me hace acordar este juego del suprematismo, ¿no? Después acá tenemos otra tapa, que es de Harper's Bazaar, y lo que podemos ver es, o sea, no vemos un cuerpo, sin embargo, entendemos que es una revista femenina. Por un lado, por el título, por supuesto, porque es Harper's Bazaar. Pero por otro lado, también hay como un ojo en un primerísimo plano, ¿sí? Y a su vez también está súper delineado, bueno, la ceja, estamos viendo las pestañas maquilladas, vemos esa boca también en una escala irreal, ¿no? Como está puesta, entonces es algún modo también de tematizar, es una edición de belleza, pero es una forma de tematizar también a partir de este recurso de la cinéfilo, que no esta semántica justamente para conocer la parte por el todo, ¿no? A partir de un ojo y de unos labios bien delineados y bien maquillados, entendemos que estamos hablando de la edición belleza de la revista de moda. Quiero decir, son motivos pictóricos que inundan en la revista para justamente, bueno, hacer uso de la artisticidad del momento, ¿no? Y después, bueno, tenemos la otra tapa que también lo comenté al principio, que es una tapa también de Art Deco, que a su vez mantiene como los ángulos bien marcados. Sí, las tapas anteriores yo les mencioné que son de Quirico y de Dalí, y esta, la única que figura firmada es esta, que es de Benito. Es un ilustrador que mucho tiempo participó de la ilustración de las revistas. También en Sintonía, Herté también lo hizo. Digo, hay ilustradores que se dedicaron exclusivamente a realizar esas tapas. Estas dos no aparece la firma. Entonces, no tuve forma de rastrear quién las realizó. Entiendo que siempre eran como estos ilustradores y demás. Y esta sí es de Benito, y yo las invito igualmente hay muchos libros. Hay un libro que es Coming into Fashion, que ahora les anoto el nombre. Coming into Fashion, que habla sobre que es la editorial Condé Nast. La editorial es el grupo que recluta todas las editoriales de moda. Y bueno, ellos, Condé Nast, ese grupo, lo que hizo fue sacar ese libro a los 100 años del grupo. De hecho, Condé Nast compra Vogue en el 1909, ¿no? Un dato como de color, para agregar. Y en ese libro, que es enorme y que es bien esos libros que se ponen en las mesitas para tomar el té, lleno de imágenes, pero bueno, también aporta mucha información, y ahí se pueden ver distintas tapas. No hay muchas tapas artísticas, pero hay muchas tapas diseñadoras que tienen como un recorrido por la historia de la fotografía en ese sentido, ¿no? Así que también los invito a seguir como buceando en el ambiente de, bueno, de eso, de la fotografía por un lado, de estos diseñadores por otro, de estas tapas, ¿no? Que son muy vistosas y que a veces uno tiene como ese impulso de imprimir y colgarlas en una pared, que eso también es un gesto muy artístico, ¿no? No solamente, vuelvo a las tapas anteriores, no solamente la firma del artista en este caso hace que el cuadro sea, que la portada pueda ser analizada con un estatuto artístico, sino también, bueno, esta idea de colgar algo de una pared, de contemplarlo, de que se corra un poco de la beta más consumista que promueve la revista de moda, ¿no? Convengamos que si analizamos la comunicación de moda, las revistas, las principales
la principal misión de la revista se ramifica y por lo tanto es, bueno, bajar línea de las tendencias, por otro lado es educar un poco al ojo, ¿no? Y por otro lado también va a ser como oficiar una suerte de catálogo. Y si nos ponemos a analizar, la realidad es que esos lineamientos se fueron como reconfigurando, pero en sí se mantienen. Entonces, encontrar en determinada historia de la revista de moda unas tapas que promueven algo diferente, algo con una carga mucho más artística, más visual, más cultural, bueno, está bueno como seguir investigando y ver con qué uno más se puede llegar a encontrar. Bueno, ya terminamos con el tercer tema, ¿sí? Terminamos con el tercer tema, hago un repaso muy breve, comenzamos con la fotografía de moda, seguimos con estos casos de las duplas y después hicimos las tapas de revista. No sé si están percibiendo que las distintas prácticas, ¿no?, dentro del sistema de la moda se van apropiando y van retomando estos usos y costumbres de los lenguajes artísticos, en especial de las artes visuales. Esto se está como enfocando en las artes visuales. Bien, de qué forma, ¿no?, el arte también inunda las distintas prácticas de la moda. Y vamos a llegar al caso de los desfiles performáticos. El desfile performático fue una de las primeras investigaciones que yo realicé. Hay un texto escrito que se presentó en el cuaderno 100 de la Universidad de Palermo, así que si tienen ganas de leer un poco más, ahí hay mucha más información. Yo lo que voy a hacer es, voy a compartirles un video para que podamos como ir entrando en tema y luego sí volvemos a la presentación, así que creo que un segundito porque tengo que compartir pantalla, no puedo compartir el video solo. No sé si tienen lindos alguna pregunta que quieran compartir o quieran preguntar. Vamos a comenzar. Bueno, voy a empezar a compartir.
Bueno, no sé si se pudo ver bien. Creo que sí. Perfecto. Ah, bueno, genial. Es un poco el riesgo a veces de mostrar videos. Bueno, me alegro mucho entonces. Vuelvo a la presentación. Acá Federico, creo que son, sí, bueno, ahora vamos a charlar sobre eso, sí, los van a reconocer. Me alegro mucho que los reconozcan, está bueno. No, el video lo hice yo justamente por eso es que se notan las limitaciones. Claramente no me dedico a eso, pero el video lo hice justamente en una de las tantas charlas que di sobre ese tema, ¿sí? Sobre los desfiles. Como les conté, hay una investigación un poco más extensa de lo que voy a poder compartir hoy. Pero bueno, es un tema súper interesante. Creo que era, bueno, acá lo que hice, bueno, lo que pudimos ver básicamente fue justamente, ahí está, estoy tratando de leer en simultáneo. Desfiles, se pone como, bueno, Savage Sense es el de Rihanna, ¿no? Sí, claro, bueno, sí, bueno, vamos a estar hablando un poco de eso, totalmente. Como decía Iván, de Galeano, es de Galeano, exacto, de Alexander McQueen y de Chalayan. Esos son los desfiles. Y acá puse como un collage de distintas imágenes de otros desfiles. Ahora los voy a señalar. Les puse esta imagen, yo no sé si reconocen este desfile, es un desfile del diseñador Rick Owens. No sé si lo conocen a Rick Owens. Este desfile fue el que me dio como el puntapié inicial a mí para realizar la investigación. Me pareció increíble lo que estaba viendo, este cuerpo sobre cuerpo. Bueno, eso fue lo que me impulsó un poco a mirar más sobre estos desfiles rupturistas, ¿no? Estos desfiles performáticos. Para entender qué son desfiles rupturistas y a qué me refiero con eso y con performáticos, es necesario ver un poco lo que estuvimos charlando con respecto a la vanguardia. ¿Se acuerdan esto que yo decía? Los movimientos artísticos de vanguardia justamente lo que provocaron fue la novedad, romper con el canon, trascenderlo, cortar con lo anterior y proponer una nueva figuración, una nueva forma de pintura, de arte, ¿sí? Bueno, eso fue lo que provocó las vanguardias artísticas. En este caso, yo retomo esa idea de la novedad, de lo diferente, de provocar unos nuevos lineamientos, ¿sí?, hacia estos desfiles. Y para mí, estos desfiles, como es el caso de Hussein Chalayan, en este recorte que yo hice, Alexander McQueen, que podemos ver acá, una imagen del desfile, este es el de Hussein Chalayan, y este pequeñito de John Galliano, me resultan que trascienden con el desfile, trascienden el canon del desfile tradicional. Entonces, ¿a qué me refiero con desfile tradicional? Bueno, yo lo que ubico son 3 estadios diferentes en la historia del desfile, ¿no? Desde su inicio, que podríamos decir que es el origen del desfile, como les comenté con Charles Frederick Ward en su momento, esas presentaciones, que acá miren, hay una imagen, en realidad este es muy superior, este ya casi es de la década del 50, porque acá no sé si lo pueden percibir, pero es una cintura muy diminuta. Esto sin dudas es el New Look, la falda amplia, ¿no? Pero bueno, y también esto, ¿no? La historia del desfile va a decir que el primer estadio corresponde a cuando es el origen de estas presentaciones de moda que se daban en los maisons de los diseñadores o mismo en los ateliers. Y bueno, iba también inicios con Charles Frederick Ward. Él es el diseñador, ya a finales del siglo XIX, promueve las presentaciones de moda, los primeros desfiles, ¿sí? Entonces, bueno, él lo que va a hacer es como originar un poco, dar origen un poco a esta tendencia de las presentaciones de moda en determinados momentos del año. Y bueno, este en realidad les digo que es muy, muy superior porque después Paul Poiret avanza y duplica la apuesta y no solamente va la clientela de lujo, la más reconocida, a esas presentaciones de moda, sino que también va la prensa. ¿Sí? Recuerdan que es ahí cuando mencioné a Carmen Snow como la editora que
reconoció a Dior como el máximo exponente de la moda del momento, bueno, se daba en este circuito, ¿no? Así. Entonces, bueno, ese es el desfile como original en algún punto. Como los primeros pasos en los desfiles. Y después viene el desfile tradicional, que es un poco lo que vemos en esta imagen, ¿no? Un desfile como lo conocemos en general, un desfile con una pasarela interminable, recta, con el público al costado, con una iluminación que luego va a ser suspendida, empieza la música y empiezan a desfilar los modelos, los fotógrafos están al final de esa pasarela. Digo, esa es la concepción del desfile tradicional, ¿sí? Las modelos van a ir desfilando una tras otra, de línea muy de forma erguida, no van a emitir ninguna sensación, no van a jugar con el público, simplemente son portadoras de las prendas, son meras portadoras de las prendas. La prenda es lo más importante y es en esa presentación de moda donde se muestra. Bueno, estos desfiles de rupturista justamente van a cortar con eso, van a trascender ese canon del desfile tradicional. Van a promover lineamientos novedosos que luego serán imitados y retomados por otros diseñadores. Porque la realidad es que hoy en día la mayoría de las presentaciones de moda tienen un condimento diferente con relación al desfile tradicional. O no digo que todas las marcas lo hagan, pero las que están en condiciones y comulgan con esta cuestión artística seguramente lo van a hacer. Así que eso es un poco lo que yo percibo en estos desfiles, ¿sí? En el desfile de McQueen, en el desfile de Hussein Chalayan, en el desfile de John Galliano. Como tiempo les voy a mostrar otro desfile mientras tanto, pero otra cosa que yo les quiero explicar antes de ir al caso concreto es justamente qué es lo que yo percibo de artístico. Está bien, dije que claramente son rupturistas por esto de la novedad, por romper con lo anterior, por trascender el canon. Perfecto. Pero ¿qué cuestión artística, qué condición de producción artística yo encuentro? Bueno, lo que yo encuentro justamente es esta cuestión performática, ¿sí? ¿Qué es la performática? Bueno, vamos entonces a explicar lo que es la performance y me sitúo en la historia del arte en la década del 60, ¿sí? Como un género ya consagrado, la historia del arte lo va a mencionar a la performance como un género consagrado que surge en la década del 60, pero que por supuesto podemos encontrar acciones anteriores, ¿no? Que claramente podrían ser englobadas en lo performático. Bueno, la historia del arte lo vamos a mencionar a partir de la década del 60. Entonces, es en ese momento donde se da una nueva forma de contemplación de la obra artística, donde se da una desmaterialización del objeto. Ya no se invita al público a que contemple un cuadro colgado en una pared o a que recorra una escultura, sino que se le invita en algún punto a que participe de la obra, puede ser, de esta performance, o son directamente los cuerpos, performance, los que toman esa acción. Muchas veces los cuerpos del artista, muchas veces cuerpos de otras personas que ofician como performers, y muchas veces el público mismo, ¿no? El que participa y el que incluso también dependerá de cómo reaccione, que el desenlace será diferente o no. Digo, eso es un poco la característica de lo performático, ¿no? Trastocar al espectador, provocar nuevas sensaciones. Entonces, yo lo que encuentro son todas estas condiciones de producción artística relacionadas con la performance en esos desfiles. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, voy a volver a compartir, más que nada, en la pantalla, y voy a mostrarles otro video. Ahora vuelvo a leer un poco los mensajes. Creo que, mientras tanto... Bueno, este video no tiene sonido, ¿sí? Así que es simplemente, me sirve a mí para mostrar, explicar. Bueno, paro un segundito. Lo que vamos a empezar es con el video de Alexander McQueen. Es un desfile, perdón, el desfile de Alexander McQueen del año 2004, ¿sí? Este desfile primero les voy a contar que es artístico desde el punto de vista de que es una transposición
¿sí? Es un cambio de soporte de una película que se llama They Shoot Horses, Didn't They, Sidney Pollack, que a su vez es transposición de la novela homónima de Horace McCoy, ¿sí? Entonces, en ese sentido, bueno, más que nada para ubicarlos en tiempo y espacio, lo que va a relatar McQueen es justamente la temática de esa novela, luego película. Les cuento brevemente el argumento de esta novela película. Es justamente que en plena Gran Depresión norteamericana, ¿sí? Hay una pareja que decide anotarse en una competencia de baile que dura 48 horas, sin parar. Entonces, lo que vamos justamente para sortear estos problemas coyunturales que tienen, ¿no? Provocados por el desequilibrio económico social que provocó la Gran Depresión norteamericana. Entonces, bueno, justamente lo que van a hacer es, lo que va a hacer Alexander McQueen es retratar, adaptar esa temática a este desfile. Entonces, el desfile está dividido en 3 actos. Este es el primer acto, donde vemos a parejas bailando, acá podemos ver modelos, y podemos ver a los partenaires, ¿sí? Que son estos bailarines, que no son modelos, sino que son bailarines, y que justamente lo acompañan a estas modelos, ¿no? Acá vemos cómo se deslizan por todo el salón de baile, acá podemos ver que estamos con los flashes, para un segundito, con los flashes pueden ver que la pasarela, no hay pasarela, ¿no? Estamos hablando de un salón de baile, de hecho está emplazado en un salón de baile de París, el público está sentado todo alrededor del salón, los fotógrafos están dispuestos por todo el salón también, y esos lineamientos generales del desfile tradicional desaparecieron, incluso los modelos no están solas, no están caminando serias de forma libre, sino que están bailando, están dramatizando esa idea y ese concepto. Continúo. Después, el segundo acto es este, y bueno, y acá vemos una suerte de lugar de las carreras, ahora no me sale el nombre, de pista bueno, de las carreras, entenderán lo que quiero decir, y justamente vemos acá de vuelta las modelos con sus partenaires con un cambio de vestuario, recorriendo toda la suerte de pasarela construida por la iluminación. Lo mismo, no están desfilando de forma recta, están corriendo, están simulando quizás lo propio de la carrera, ¿no? Porque es un concurso, me voy a parar acá, es un concurso de baile, pero un concurso de baile que es una competencia. Bueno, así se recrea en el segundo acto del desfile. El tercer acto es este, que ahora vuelvo a poner play. Vamos a ver que ya es el final. Vuelven a aparecer los modelos con sus partenaires, con estos bailarines, y que están como mostrando sus cuerpos ya cansados, que se caen, que se sostienen unos a otros, que están como hasta reptando por el piso, ¿no? Que apenas pueden moverse, y bueno, el saludo final es este, donde podemos ver cómo recorren toda la pasarela, saludando al público, agarradas de las manos, como un sinónimo muy teatral, y por supuesto también salen todos. Salen las modelos y los partenaires, no salen solamente las modelos y bueno, lo último saldrá Queen también a saludar. Así que bueno, este es uno de los desfiles, ¿sí? Ahora voy a poner pausa y les voy a mostrar el de Hussein Chalayan del año 2000. Entonces lo que vimos en el desfile anterior, bueno, vimos como por un lado la transposición y por otro lado vimos esta cuestión bien artística de ofrecer otra forma de contar la moda, ¿no? Otra forma de contar la colección. Acá vamos a ver otra forma. El desfile anterior, el de McQueen, podríamos pensarlo como una tipología teatral. Este desfile lo voy a llamar conceptual. Uno de los motivos por lo cual lo voy a llamar conceptual es porque, bueno, vamos a ir viéndolo. Este es un desfile, esta es la parte final del desfile, ¿sí? Cuando volvamos a la filmina les voy a mostrar unas imágenes que tenía por si no llegaba a poder mostrar todo. Esta es una parte, la parte final, donde, bueno, no quiero explicar lo que ven, pero básicamente son unos modelos, 4 modelos que ingresan y desarman ese mobiliario de la puesta en escena, y van a ver cómo al desarmar esos géneros, lo que van a terminar haciendo es poniéndoselos, ¿no? Se visten, esta cuestión del tras bambalinas, ¿no? Desaparece
estos géneros que eran parte del mobiliario, de esta sala de estar, de este living, terminan siendo prendas vestibles, ¿no? Entonces ellas se las van a poner y después van a plegar también esa silla y se va a convertir en una valija, ¿sí? ¿Y por qué les explico esto? Porque es a lo que yo me refiero con conceptual, ¿no? Este diseñador, Hussein Chalayan, lo que estaba tematizando era la cuestión de la necesidad de mirar por una guerra, de hacer una casa y de construirla en otro lugar, en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, eso es lo que él va a tematizar. Va a tematizar la migración, va a tematizar lo disponible de sus prendas, y es un poco lo que se puede ver, no solamente en esta parte, sino después avanza, y al final, cuando estas modelos se retiran de escena, aparece otra modelo, y ya les voy a mostrar con las imágenes, es un poco más fácil de entender, pero bueno, esto, esperemos que van a ver cómo se porta esa mesa que termina siendo una falda, ¿no? Igualmente después te los voy a mostrar bien. Yo ahora sé que me están escribiendo, yo no lo puedo ver, pero ahora cuando termine de compartir la pantalla, veo los comentarios. Así que ese es otra tipología de desfile, ¿no? Un desfile más conceptual, donde se baja una idea concreta, en este caso una experiencia personal, pero también podría ser otro tipo de experiencia, ¿no? Y ese desfile de Galiano, les voy a mostrar el desenlace del desfile, como esta modelo que recorre las butacas, está cerca del público, los rosas. Miren acá cómo se sienta arriba, ¿no? De uno de los espectadores, todo sigue igual, bueno, voy a dejar de compartir esto un poquito. Les puedo mostrar la presentación nuevamente. Volviendo a cargar. No sé si pueden ver. Bueno, acá hablar en un momento. Ya vuelvo. Termino de explicar una cosita de este desfile de John Galliano. A mí lo que me pareció como muy llamativo e interesante de marcar es esto, ¿no? Es cómo el público participaba de ese desfile. Participaba como un espectador, pero también dependía de cómo se comporta el público, iba a cambiar o no. Este desfile fue emplazado, acá vemos imágenes, ¿sí? Fue emplazado en un teatro de Champs-Élysées, y el escenario ofició de pasarela, pero al igual que todo el teatro en sí. De hecho, las modelos salían, o sea, corrían el telón y ya de por sí había gente sentada atrás del telón. Esa cuestión de tras bambalinas, bueno, el desfile de Chalayan un poco también se repite, esto de cambiarse delante del público. Bueno, ya se da en ese desfile, ¿no? En el de Galliano del 96. Las modelos salen a recorrer todo el teatro, ¿sí? No solamente desfilan por el escenario, como les comenté recién, desfilan tras bambalinas, desfilan por entre las butacas, se sientan arriba de un espectador y bueno, si el espectador se hubiese enojado, Wallock sin duda se hubiese cambiado al final del desfile. No pasó. Pero digo, a eso voy cuando menciono de esto de que, bueno, de que son los espectadores en lo performático y en las performances los que completan la acción, los que participan activamente de esa puesta en escena, ¿no? También es un desfile teatral, miren cómo está. Esto es un desfile para Dior, miren cómo están las modelos posando en pleno desfile. Acá vemos también a otro suerte de performer, de actor que participa de la puesta en escena. Acá vemos los traseros, cómo cuelgan a la vista de todo el público. Acá vemos cómo recorren todo el salón, vemos cómo suben y bajan del escenario, vemos cómo salen de una fosa. Acá, por ejemplo, está, bueno, de lejos se reconoce a Anna Wintour, acá está Grace Coddington, no sé si es Michael Ball, distintos referentes de la industria de la moda, ¿no? Todos como anonadados y disfrutando también de este performance, de esta actividad un poco más diferente, ¿no? En relación con los desfiles tradicionales. Este es el de Hussein Chalayan, que es el que vimos recién. Les quiero mostrar, el desfile empezaba
con una familia, acá vemos solamente 2 integrantes, pero había también creo que un abuelo y un niño, que simplemente se paraban de la silla, miraban al público y luego se retiraban y a los segundos aparecían unas personas todos con unos mamelucos y se llevaban las sillas también donde habían estado sentados. Eso era todo. Fue la primera puesta en escena y además también la verdad es que es llamativo hablando de los cuerpos no hegemónicos que participaron de eso, ¿no? Después, por supuesto, el desfile tuvo modelos más hegemónicas, mostraron las piezas, también fue realizado en un teatro, toda la escenografía era blanca, impoluta y simulaba por algún momento un espacio de una casa, ¿no? Cuando vimos ese mobiliario, esa mesa con esas 4 sillas, y también, bueno, en este caso vemos una puerta de fondo, vemos unas repisas, ¿sí? Acá, entonces, bueno, claramente está simulando ese hogar. Después, bueno, viene la parte que vimos en el video, así es como terminaban los modelos, con la ropa y con la valijita lista para partir, partían de la escena, y por último aparecía esta modelo que, como les comenté, sacaba la tapa de la mesa, ¿sí? Se colocaba dentro y iba levantando esa mesa y quedaba como si fuese una falda de madera, ¿no? Para terminar así y luego también retirarse. De hecho, acá la música era en vivo, también un coro. Sin duda esto fue totalmente diferente y a lo que veníamos como viendo un poco, ¿no? Y son también 3 casos de diferentes desfiles que cada uno con su impronta, con su estilo, con sus experiencias, se sirvió del arte, de estos recursos artísticos, se apropió de determinadas prácticas para dar a conocer los conceptos de las colecciones, ¿no? Ahora sí, no sé si esto ya viene en la moda en el museo, me parece, claro, ahí está. Entonces, si quieren, leo un poco lo que me fueron comentando. Entonces, digamos que Rihanna con Caballo intentó un nuevo formato para mostrar una colección. Bueno, claro, me parece que el caso de la marca de Rihanna también está en sintonía con el clima de época de ahora, ¿no? Pero sin dudas es algo totalmente diferente a lo que puede ser el desfile tradicional. Sí, por supuesto. Se puede decir que los desfiles performáticos empezaron con los diseñadores anti-fashion. Sí, habría que definir un poco más a lo que sería como el anti-fashion, pero sí yo lo ubico en un momento donde claramente se aparecen finales del siglo XX, las casas de moda más emblemáticas deciden como hacer un giro y muchos lo apuntan al factor comercial, y contratan estos nuevos diseñadores, todos incubados en la Saint Martin, muy jóvenes, con un espíritu muy novedoso, y bueno, y justamente lo que hacen es tocar todo lo que venían generando estas marcas, ¿no? Desde el diseño hasta la comunicación, hasta la forma de dar a conocer la colección. Entonces, en sintonía, sí, lo que van a convocar esas marcas, como por ejemplo fue Galliano, fue Alexander McQueen, después tenés Stella McCartney, tenés Nicolás Lesquier, digo, hay varios casos exponentes, Marc Jacobs, digo, un montón que están en sintonía en ese momento, que estamos hablando ya de finales del siglo XX, ¿no? Finales del siglo XX, bueno, es un poco donde surge esto. Entonces, en sintonía, bueno, sí puede ser que coincidan esos diseñadores en renovar el discurso de la moda, ¿no? Sin duda. Los desfiles de Chanel ambientados, por ejemplo, en una playa o bosque están dentro de lo performático, porque al verlos yo no siento que las modelos en sí transmitan mucho, simplemente es la escenografía lo que generalmente es. Bueno, yo no sé si lo mencioné, pero el lugar de emplazamiento definitivamente también influye en estas piezas rupturistas. ¿Por qué? Porque si bien, bueno, Chanel ya se fue creando un estilo de autor y si bien todos sus desfiles eran emplazados en el mismo lugar, pero las escenografías creaban paisajes totalmente diferentes. Entonces, en ese sentido, yo supongo que quien estaba esperando ver el desfile de Chanel sabía que se iba a encontrar con algo
totalmente diferente, rupturista, novedoso. Pero bueno, seguimos con los lineamientos. Por eso yo lo de Chanel, yo puse una imagen de Chanel al principio, que ahora se las voy a mostrar, que es la imagen del desfile donde salen ellas con todas las pancartas al final. Es esta imagen es el final de uno de los desfiles de Chanel. Digo, yo después no lo tomo para analizar porque es un poco lo que vos decís, sí, el ambiente es totalmente diferente y te lleva a un lugar de ensoñación, a un lugar imposible quizá de acceder en otro contexto. Me acuerdo, bueno, el supermercado claramente es algo que accedemos cotidianamente, pero la nave espacial, o bueno, los jardines donde creció Coco Chanel, digo, eso sí es totalmente diferente y la puesta en escena cambia, pero después los lineamientos de la pasarela rectangular, las modelos sin mucha variación, en sí me parece que termina siendo bastante tradicional. Pero por supuesto sí, la escenografía genera un ambiente totalmente diferente y en este caso, bueno, el final también fue diferente, porque salieron todas, yo en el video lo mostré en un momento, salieron todas con las pancartas, digo, después podemos empezar a ver si lo que decían tenía sentido o no, pero bueno, es una propuesta en algún punto habilitó ese camino, ¿no? que fue recorriendo Carla Lagerfeld. Los de Dior también son un ejemplo claro de la persona. Claro, por supuesto, sí. No sé a cuál te referís de Dior, que son los últimos desfiles de Dior también tienen como una fuerte impronta. Quizás se la podemos como algo más político, no más de compromiso social. Recuerdo, por ejemplo, la presentación de hace 2 años, me parece, del año pasado, donde ella se asoció con una artista plástica y pusieron todos como tapices recreando la obra de esta artista que abordaba frases bien políticas, ¿no? De compromiso social importante, sobre todo con la cuestión de género y de los movimientos feministas. Entonces, no sé si te referías a ese, pero en ese sentido, sin duda, me parece que sí, que claramente esos de Dior también entran en ese contexto. Yo los pienso más como una suerte de manifiesto de algo más político, por lo menos de hecho, no sé si recuerdan que en los Oscars, creo que los últimos Oscars, del año pasado, Natalie Portman lució un diseño de esa colección y que tenía como una capa donde estaban bordados todos los nombres de las directoras, mujeres que no habían sido nominadas. Digo, totalmente performático y totalmente como una suerte de manifiesto, ¿no? Yo lo considero como un vestido manifiesto. Pero sin duda, también, yo no sé si entran desde lo performático, pero claramente, digo, lo pueden hacer, no suena tan como, ¡ay, qué hizo, qué locura este desfile, me siento mal por haber participado! Uno en algún punto ya se da cuenta que hay antecedentes de eso, y eso también allanó el camino para aquellos diseñadores que consideran que pueden ir por el recurso de lo artístico, ¿no? Para cambiar un poco. Después me queda la duda de si entran en esto rupturista y performático que estábamos viendo en las imágenes de ejemplo. Mayra, no sé a cuál te referís, pero yo cuando hablo de desfile rupturista, adentro pongo el performático. ¿Sí? Porque lo que yo hago es poner en serio la performance, con las prácticas de la performance y con sus características, con estos desfiles. Lo que yo percibo es que se retoman muchas prácticas de la performance para dar a conocer la colección de moda. Y eso, analizando la historia del desfile de moda, es rupturista. Porque anteriormente, si bien podemos encontrar algún que otro germen, por ejemplo, Schiaparelli en su momento realizó un desfile con la temática del circo, después también Jean Paquin en su momento, estamos hablando de la década del 20, decidió mostrar sus diseños en la calle o también en las carreras de caballos, por ejemplo. Digo, hay antecedentes, pero muy, muy esporádicos y muy que quedaron allá a lo lejos. En cambio estos, de la década del 90, sin dudas marcaron un antes y un después. Así que por eso, dentro de lo rupturista será como la categoría más macro,
y lo performático que sigue, ¿no? Después, una especie de microteatro. Microteatro te referís a estas cuestiones de estas salas que duran 15 minutos, estas pequeñas, no sé si es a eso, o micro de pequeño, que son como, porque los desfiles no duran más de 20 minutos, de esto de que tenés la experiencia teatral en un espacio muy chiquitito, ¿no? De tiempo. No sé si es eso a lo que te referís, Isabela, pero puede ser, sí. Sin duda el desfile de Alexander McQueen es súper teatral, ¿no? Y artístico, ¿no? Jennifer, ¿en qué se inspiró el desfile? No sé de cuál me estabas hablando, y nombre del diseñador, ahí, eso, disculpen, seguí como, no tenía forma de mirar la pantalla si la comparto. Si me quieren avisar. El de Alexander McQueen, sí, el de Alexander McQueen se inspiró, es una transposición, es la transposición es cuando, por ejemplo, se hace de una novela sale de la película, es una transposición al lenguaje cinematográfico el literario, ¿no? Entonces, en este caso, Alexander McQueen se basó en la película They Shoot Horses, Didn't They, ese es el título, la película del director Sidney Pollack, que ahora no recuerdo el año, que a su vez esa película fue transposición de la novela, ¿no? La novela homónima, que es del mismo nombre, de Horace McCoy, perdón, de Horace McCoy. Así que esa es como la fuente de inspiración, ¿no? Y el título es They Shoot Horses, Didn't They? They Shoot Horses. Ese es el título, ¿sí? Tanto de la película como de la novela. Sidney Pollack. Sidney Pollack, creo que así. Mil disculpas si lo escribí mal. Bueno, ahí está. Ahí está. El de Sidney Pollack es la película. Y Horace McCoy es el autor de la novela. También recomiendo leer. En eso se inspiró Alexander McQueen. Bueno, esa es la película y esa es la inspiración, y de hecho me parece que, no sé qué les parece a ustedes, pero me parece que está muy bien el desfile de Alexander McQueen, es súper interesante y eso sí que es totalmente novedoso. Eso sí que no lo vimos, o yo por lo menos no lo percibí en otro contexto. Me resultó todos los detalles, no, impresionante. ¿Podría decirnos el nombre de la película? Ya está, perfecto. El nombre del tenor ya está. Después los desfiles de Chalayan tienen un gran mensaje social y político. Totalmente, Maca, totalmente. Bueno, por eso yo lo menciono como una artista más conceptual, ¿no? Sin duda, el fuerte de Chalayan en esta... De hecho, Chalayan también experimenta mucho con lo tecnológico. Es el creador de las faldas que se mueven por control remoto, sí, con sensores, incluso también, y tiene prendas con luces LED. Hay una búsqueda y una exploración muy sobresaliente, ¿no? Y superlativa, sobre todo, en este diseñador. Más allá de la parte artística y social, los desfiles performáticos venden, y bueno, yo supongo que sí. Yo supongo que llama la atención y bueno, y eso también es otra cuestión, ¿no? Si esta búsqueda por romper con la tradición, por proponer algo diferente, radica en una cuestión de una exploración personal y unas ganas de bucear en otros lenguajes artísticos, o si simplemente es un recurso marketinero para aparecer en distintos lugares y convocar aún más, ¿no? Quizá los dos, no sé, esa lectura me excede un poco, pero puede ser. No sé, la verdad no sabría bien qué decirte con respecto a si venden o no. Yo considero que llaman la atención y eso sin duda genera múltiples lecturas. Entre eso seguramente que va a estar la cuestión del factor marketinero, sin duda. Irma, ¿podrías decirnos el nombre de la película? Perfecto, ya está hecho. Después, Rochi, ¿cómo estuvieron haciendo?
Con marioneta. Ah, bueno, o el stop motion este año que también, sí, que además, sí, totalmente. O bueno, el de Dior, que fue un fashion film. Bueno, obviamente que en este contexto de la pura virtualidad y las conexiones más remotas, no queda mucha posibilidad, ¿no? Por eso yo mencionaba el sistema de la moda, como lo conocemos hasta hoy en día. Bueno, quizá hoy en día también está como medio en jaque. Pero bueno, las presentaciones de moda, la cantidad de presentaciones de moda anuales, en algún punto se van a ver como trastocadas, ¿no? En este contexto. Entonces lo de Moschino fue súper interesante. Yo después leí que su inspiración alguien ya lo había hecho algo parecido. Bueno, esas cosas también pasan, ¿no? Pero bueno, el stop, sí, totalmente. Son distintas formas de, ¿no? Por eso me parece que en este contexto servirse del arte en realidad siempre. Pero servirse del arte es como fundamental para poder hacer lo que uno hace, ¿no? Y sobre todo estos diseñadores que tienen como que tienen el maridaje perfecto, ¿no? Por un lado el oficio del diseño y por otro lado el poder darlo a conocer de una forma más artística. En esta diapositiva, ¿de quién es el desfile que comienza con la modela con el saco rosa? Este me fue el nombre, ahora me voy a acordar. Ya me voy a acordar y te lo voy a anotar. Tenía dos imágenes y esta vez decidí dejar una sola, ahora se me fue el nombre, cuando recuerde te lo menciono. Después el Alexander McQueen, podrías describir los stands, listo, perfecto, ya está. Entonces ya estamos. Parece Gucci. Ay, puede ser. No, me parece que no era Gucci. No. Ahora me voy a fijar. A ver si lo tengo en la. Y te confío. Puede ser que lo tenga como medio en las imágenes y no. Bueno, ahora lo voy a buscar. Pero bueno, entonces, más que nada, la intención un poco era poder como mostrarles esto de los desfiles, ¿no? Repito, nuevamente hay un texto que, bueno, que da un poco más de información al respecto. Y ahora vamos a ir al último caso, y ya damos por finalizado este encuentro, que es el de la moda en el museo. Y voy a ser un poco concisa con este tema más que nada porque de verdad, como ya lo dije antes, es un tema muy abarcativo y hay distintos aspectos y aristas que pueden ser analizadas. Por un lado, menciono algunas, por un lado está este aspecto legitimador, ¿no? ¿Se acuerdan que lo hablamos al principio de la charla? Esta cuestión de necesitar, ¿cuál es el texto? Este es de moda. Este es el título, ¿sí? Es nombre mío, punto por las dudas. Y está en el cuaderno 100, digo, lo buscas online, cuaderno número 100 de la universidad. Después, si puedo, te copio el link. Porque hay, en ese cuaderno hay muchísimos textos súper interesantes, ¿no? De hecho, el título del cuaderno fue La moda y su laberinto. La moda y su laberinto, o sea que ya pueden como darse una idea de todo lo que abordaba los textos. Entonces, bueno, la moda en el museo, justamente, bueno, se puede analizar esta cuestión del aspecto legitimador, ¿no? Lo que veníamos hablando al principio. El museo, la institución museo, de por sí legitima, en el caso de las artes visuales, una pieza que ingresa al museo, sin duda ingresa a la historia del arte. Entonces, una pieza que ingresa, una pieza de moda, un vestible, un indumento que participa de una muestra de moda en un museo, sin duda también, de algún modo está siendo legitimado bajo algunas variables. Hay que tener en cuenta también en qué museo, ¿no?, se realizan las muestras de moda. Una cosa es un museo de arte decorativo, donde es esperable que haya piezas de diseño,
o qué tipo de muestra, ¿no? Vamos a ver que tenemos distintas muestras de moda. Podemos ver las muestras retrospectivas de diseñadores consagrados, ya fallecidos o no. El caso que veíamos de Diana Vreeland, la muestra de Yves Saint Laurent, él estaba vivo en ese momento cuando hicieron la retrospectiva. Por eso en su momento también lo que le achacaban un poco a Diana Vreeland, entre otras cosas, era que fue más una herramienta de publicidad que contar un poco sobre la historia de la moda, ¿no? Eso es como lo que en su momento se le criticó, entre otras cosas, también se le criticaba el rigor histórico de información que aportaba la muestra. Ella luego dijo, como que respondió a la crítica, como que bueno, que puede ser, pero que la verdad el foco estaba puesto en otro lugar. Bueno, el libro de Valerie Steele, Fashion Theory, es un libro que aborda este tema de la moda en el museo. Es muy interesante también, por si les interesa. Entonces, bueno, el aspecto legitimador, por otro lado, esta de diferentes tipologías, de las muestras de moda, la muestra educativa, o quizás la muestra de época, esta muestra más en consonancia con lo que fue el surgimiento de las muestras en los museos, de educar, de informar sobre un periodo en particular. Entonces, era esperable ver, por ejemplo, de una época en particular, bueno, entonces se muestran las prendas de ese momento, simulan los maniquíes con los tamaños de los cuerpos de ese momento, se recrea el ambiente de la época. Ese es otro tipo de muestra. También tenemos en las muestras de autor, ¿sí? Como puede ser la de Yves Saint Laurent también, bueno, y algunos otros casos en particular. Yo les voy a mostrar algunas que seleccioné, ya justamente acá está Diana Vreeland. Muchísimas gracias por poner el link. Acá está Diana Vreeland, este es Yves Saint Laurent, acá también está en las puertas del Met, acá está la cartelera, Yves Saint Laurent, 25 años de diseño, y acá podemos ver algunas de las imágenes de lo que fue esa muestra. Esta muestra de Diana Vreeland es súper importante porque por un lado marcó como el inicio de estas muestras show. Después vendrá, bueno, la de Alexander McQueen, que es súper reconocida, Mary Quant hace poco. Bueno, yo les comentaba a nivel nacional, pero bueno, en el caso de la muestra fundacional de Magia Negra de Pablo Ramírez y de la dupla Val Musso. También el Museo Moderno, de Arte Moderno de acá de Capital Federal, el año pasado hizo una retrospectiva de Delia Cancela. Delia Cancela es una artista plástica nacional que coqueteó con el arte muchísimo, que tiene unas obras pictóricas preciosas, que trabajó incluso, coquetear me quedo corta en realidad, porque trabajó para revistas como Vogue, en la dupla Cancela-Mesejian. Bueno, ahí está, acá me están dando otro dato, la muestra de Gautier, en el Centro Cultural Kirchner, que si bien vino a promocionar su perfume, la realidad es que uno de los modos por los cuales lo hizo fue hacer una muestra de moda en el Centro Cultural Kirchner, una muestra preciosa, con mucha tecnología. También estaban esos maniquíes donde se proyectaban los rostros, ¿no? Y entonces iban cambiando sus facciones o sus expresiones, incluso también en uno de ellos se proyectó la cara de él. Digo, se dieron cosas muy interesantes acá también, ¿no? Pero sin duda esta muestra, la de Yves Saint Laurent, más allá de que fue muy criticada, propició ese recorrido sobre las muestras de moda show, ¿sí? Estas muestras que son muy convocantes, porque también es este factor que yo me pregunto, ¿no? Si es que el museo abraza la moda por una cuestión económica, vale la pena también hablarlo en otro momento sobre los recursos que el museo también ha percibido mutación a lo largo de la historia. Entonces, en consonancia con uno de estos cambios que presentaron los grandes museos del mundo, bueno, también entra la moda, ¿no? Que evidentemente hay una cuestión de acceder al público en mayor medida por medio de estas muestras tan taquilleras. Pero bueno, vale la pena analizarlo en otro contexto. Ahora yo lo que me voy a centrar es en
en la figura de Diana Vreeland como editora, amiga de los diseñadores, que generó esta muestra. Y además, otra cosa importante es que a partir de esta muestra se consolida la función del curador de moda, de la curadora de moda, ¿sí? No es un dato menor. Así que bueno, eso por un lado. Me voy a apurar un poquito, ya queda muy poco tiempo. Acá vemos otra muestra, ¿sí? Esta muestra es una muestra conceptual, no sé si la reconocen. Es una muestra que se llamó Pink, ¿sí? Que fue la muestra que curó Valerie Steele. Valerie Steele la curó en el museo, en el Met, ¿sí? De Nueva York. El título fue Pink, la historia de un hermoso color ahora justo acá no recuerdo bien el nombre, pero era sobre la historia del color rosa, ¿sí? Y es muy interesante porque ella hace un estudio, ella es una profesora, es profesora en historia, graduada de Yale, que se dedica a la creación de moda hace muchísimo tiempo. De hecho es una de las historiadoras de moda, las investigadoras de moda más reconocidas, creo que en todo el mundo. Leer sus libros es un placer y da luz sobre muchísimos temas desde una mirada académica y a su vez también más sociocultural. Entonces, la investigación que ella realizó con relación a este color rosa y estas creencias de que el rosa es adjudicado solamente a las nenas, bueno, derribando mitos, también realiza esta muestra, ¿no? Y acá podemos ver algunas imágenes, hay muchos videos también por si quieren ver más en internet. Por una cuestión de tiempo yo no les puedo mostrar, pero la realidad es que es muy interesante cómo realizan distintas muestras, ¿no? Después está la de Alexander McQueen. La de Alexander McQueen, bueno, se realizó en 2 oportunidades. La primera fue en el Met en 2011 y la segunda fue en el 2015 en el Victorian Albert. ¿Sí? Por supuesto que estamos hablando de museos que se dedican a las exposiciones indumentaria, pero bueno, respecto al Victorian Albert, esta muestra fue la más taquillera hasta el momento, ¿no? Se hacían colas y colas y colas para poder acceder. De hecho, el inicio de esta muestra fue sin parar, o sea, no cerró el museo en todo el primer día. Hay datos muy interesantes de lo movilizante y de lo convocante que es la moda, ¿no? Esto es un ejemplo más del poder de la moda en este contexto. Y bueno, esta muestra es una retrospectiva, es un desfile show en algún punto. Acá les voy a mostrar otras imágenes. Igual me parece que lo importante también en estas presentaciones de moda y lo que hay que tener en cuenta es el modo que se da a conocer y a contar, por ejemplo, la trayectoria, en este caso, de Alexander McQueen. Victorian Albert también hizo de Balenciaga, hizo de Dior, hizo de Mary Quant. Digo, claramente el foco está en dar luz sobre parte de la historia de la moda, ¿no? Entonces, son diseñadores súper icónicos. Ese es un diseñador muy paradigmático en la industria de la moda en general. Y en esta presentación lo que vamos a ver es cómo se recreó ese clima, ¿no? Con las temáticas que él y los motivos recurrentes de sus trabajos, ¿no? Las influencias a la sexualidad, a la religión, a las clases sociales, el medio ambiente, bueno, todo eso que podíamos encontrar en las producciones de McQueen. Acá vemos este vestido que en un desfile, este vestido fue todo pintado por unos robots, no sé si lo vieron o lo recuerdan, pero bueno, hablando un poco de los desfiles también. Y a la vez lo que se recrea en este salón es como una especie de gabinete de curiosidades, ¿no? Donde tenemos distintos objetos y pantallas también, otro de los recursos que invaden los museos, para mostrar y dar cuenta de este diseñador. Acá también vemos la instalación de pantalla, vemos distintos maniquíes con los modelos. Acá vemos otra especie así como medio de animales como disecados, ¿no? Cada uno en su vitrina. Acá vemos también como algo muy que nos retrotrae a otra época, ¿no? El dorado, el detalle en las patas, en todo este diseño. Acá podemos ver un poco con los espejos, la interacción de estos maniquíes. Acá vemos con plumas y tantos diseños que fueron súper reconocidos. Así que bueno, eso es todo. Si tienen alguna pregunta más, quieren que charlemos de algo más, es el momento para
para comentar algo. Antes que nada, igualmente les quería agradecer a ustedes por la atención. Lamento unos ruidos, bueno, que quizá no se permitió que me escuchen bien, pero bueno, espero que les haya gustado, que hayan entendido. Acá tienen el blog, donde por supuesto hay muchos más textos, y también, bueno, en los cuadernos de la facultad pueden ver un montón de artículos relacionados a este universo. Así que, bueno, muchísimas gracias. Cosa me consultan. Espero que les haya gustado y que hayan entendido esto, ¿no? Esta cuestión de que el arte está mucho más cerca de lo que a veces uno piensa.